Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para irnos directo con este especial de Halloween y de 40,000 suscriptores, que por supuesto se hizo esperar, pero aquí estamos ya. Permítanos ser quienes los transporten directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. Y la primera experiencia que inaugura este bonito especial nos fue compartida por Héctor Ubalde, quien nos escribió desde la Ciudad de México. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. Hace algunos años, cuando estaba en la preparatoria técnica, estuve como becario en mi escuela para realizar mi servicio social. Yo nunca fui de tener muchos amigos, por lo que se me facilitaba aún más tener muy buenas notas y aparte no era un chico problemático. Menciono esto ya que era muy difícil conseguir ser becario ahí, pues a mi consideración te asignaban grandes responsabilidades que no cualquier joven podría manejar con toda la responsabilidad requerida. Un ejemplo de ello era que teníamos acceso a todas las llaves de todos los salones o lugares de la preparatoria, cualquier lugar. Pasé mucho tiempo en este puesto, y ahí mismo, con el paso de los meses me hice amigo de otro becario, quien al igual que yo era bastante introvertido o al menos no se juntaba con mucha gente, por lo que hicimos clic casi de manera inmediata, haciéndonos mejores amigos. Dado que éramos jóvenes y queríamos hacer cosas de chicos de nuestra edad, sin descuidar nuestro puesto como becarios, claro, comenzamos a utilizar aquellas llaves para nuestro beneficio, y creo que el mejor uso que pudimos darle sin exponernos mucho fue cuando decidimos ir a un salón sin usar y algo descuidado, al que nadie ingresaba, por lo que los fines de semana comprábamos algunas cervezas, botanas y nos íbamos ahí junto con una radio para escuchar música. Así que ahí pasábamos los viernes. Mientras platicábamos, veíamos por la ventana de uno de los pisos superiores y a pesar de que nadie sospecharía de nosotros, siempre fuimos cautelosos. En uno de esos fines de semana cayó la fecha de Halloween. Fue un viernes por la noche, lo recuerdo bien. Mi amigo y yo decidimos hacer lo que hacíamos habitualmente, pero ahora contando historias de terror. La noche empezó normal. Bebimos, comimos algunas papitas, escuchamos música y contamos algunas historias de terror. Todo muy ameno, tranquilo. En verdad era una muy buena forma de pasar nuestro tiempo. Eran ya pasadas la 1 de la mañana, y cuando el tema de lo paranormal ya había quedado atrás, de pronto, escuchamos 3 golpes fuertes en la puerta del cuarto en el que estábamos. Ambos nos quedamos callados, esperando escuchar de nuevo. Pensábamos que nos habían descubierto, cuando escuchamos una voz gritando: ¿Quién está ahí? Yo me quedé callado. A pesar de que teníamos la música antes de esos golpes, de cierta manera esperaba que pudiéramos salir sin ser descubiertos de aquella situación. Pero mi amigo, un poco ebrio, respondió: ¿A quién esperas encontrar? A lo cual se escuchó un suspiro, pero muy fuerte, del otro lado de la puerta. Y de nuevo la voz habló, pero ahora con un tono más tranquilo. Entonces
¿No me vas a acompañar, Jonathan? Nos quedamos viendo confundidos, mi amigo y yo. Ninguno de los dos se llamaba Jonathan, y aquella voz sonaba tan segura de que ahí dentro estaba el tal Jonathan. En esta ocasión no respondimos nada. ¿Qué podíamos decir de todos modos? Pasó, creo yo, 1 minuto de absoluto silencio, y de pronto golpearon de nuevo 3 veces la puerta. Nuevamente nos quedamos paralizados, y después de eso se escuchó un estruendo muy fuerte que no sabría describir a qué sonaba parecido. Aquel sonido fue en el pasillo que estaba fuera del cuarto en el que estábamos, e incluso ambos comenzamos a sentir un ligero temblor en el suelo, hasta que, de pronto, todo paró. Nos quedamos unos 20 minutos más en aquel cuarto, solo para asegurarnos de que no pasara nada extraño. Susurrábamos lo más bajo posible, preguntándonos si se habría ido, que qué había sido aquel sonido, que no veíamos alguna sombra o algo que nos indicara que había o no alguien en los pasillos. Hasta que no tuvimos de otra más que salir para comprobarlo. Primero, asomamos la cabeza al abrir la puerta. Luego, salimos. Pero no veíamos nada fuera de lo normal. Caminamos apenas unos pasos afuera de aquel salón y mi amigo señaló hacia el piso, diciéndome que volteara. Marcadas en aquel suelo color blanco había muchas pisadas. En serio, cuando digo que eran muchas pisadas, era porque eran demasiadas. Cientos. Quedaron marcadas con lo que parecía ser aceite de coche o algo así. Es como mejor podría describirlo. Parecía como si a lo largo de aquel pasillo hubieran pasado al menos 10 personas marcando todo eso. No dijimos nada y comenzamos a seguir la aparente dirección de esas huellas. Y, al final del pasillo, simplemente se detenían. No continuaban hacia ningún lugar. Nos volteamos a ver confundidos, por supuesto. Y a lo lejos, al lado contrario del pasillo donde no habíamos encendido ninguna luz, escuchamos una risa horrible. Parecía de un adulto, era muy grave. Al escuchar esto, claro que no íbamos a ir a averiguar. Salimos corriendo rápido de ahí. Mi amigo me llevó a mi casa, pero en el trayecto, por más que hablábamos del tema, por más que intentábamos adivinar o pensar quién pudo haber sido en caso de que hubieran querido asustarnos, no lográbamos dar con alguien, pues nadie se llevaba de esa manera, aparte de que casi todo el personal que conocíamos, siendo nosotros becarios, no iban a esas horas, eran ya adultos y eran personas muy tranquilas. Al día siguiente, el sábado, un día en el cual no había actividades, decidimos ir hacia la preparatoria a temprana hora para limpiar lo que habíamos dejado, ya que nos fuimos sin haber recogido las latas de cerveza y todo eso. Y claro que eso sería un problema si lo descubrieran. Pero, al llegar, aún con esa extraña sensación que ahora nos daba aquel edificio, aquel pasillo y el fondo tan oscuro, fue que no vimos ninguna huella en el suelo. No había alguna marca que indicara que alguien había ido a limpiar por la mañana o algo. Aparte de que los sábados no iba nadie a hacer la limpieza. Estaba totalmente limpio. Nosotros estábamos seguros de haberlas visto, ya que incluso nos preguntamos el uno al otro si las recordábamos bien. Pero no quisimos más pensar en eso, por ese momento al menos. Así que fuimos y recogimos lo nuestro, y nos largamos de ahí. Tardamos mucho en volver a usar aquel salón como área de nuestras reuniones secretas, pero en cuanto volvimos a frecuentarlo, aquel incidente jamás se volvió a repetir. Creemos que solo fue por la fecha. Pero antes de irnos con la siguiente historia, me gustaría recomendarles una aplicación que me ha ayudado a obtener ingresos extra en estos tiempos,
Binomo es una aplicación para hacer trading que nos ayuda a obtener esos ingresos extra que nunca vienen mal, siempre y cuando hagamos inversiones inteligentes. Pero no se preocupen, que la aplicación es 100% segura y encima, que entrando a mi enlace que les dejaré en la descripción, los llevará directo a la descarga de la aplicación que puede ser usada en tablet, celular o computadora y les darán una cuenta demo con $1000 para practicar sin riesgos. Y aquí en pantalla les estaré mostrando. De acuerdo a la gráfica que se muestra en tiempo real, debemos predecir si el valor va a subir o bajar en el tiempo que indiquemos. En mi caso voy a invertir $20 y predigo que el valor va a subir. Veamos si sube. Y como ven, con esta predicción acabamos de generar $36. Esta aplicación es únicamente para mayores de edad. Y recuerden que las operaciones financieras pueden implicar mayores riesgos, por lo que personalmente les recomiendo practicar con la cuenta demo antes de comenzar a invertir dinero real, para generar ganancias y no pérdidas. Pero para aprender más sobre trading, les invito a seguir la cuenta de Instagram de Binomo que también dejaré aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos directo con la segunda historia, que nos fue compartida por Alondra Sánchez, desde Guanajuato. Esto me pasó en un Halloween de hace muchos años. Yo era una niña en aquel entonces, y ese día no había salido a pedir dulces debido a que a mi abuelita no le gustaban esas cosas. Ya saben, decía que eran cosas del diablo y todo eso. Solo estábamos mi madre, mi abuela y yo en su casa esa noche. Y ellas fueron a comprar de cenar a un puesto de antojitos a unas cuadras de su casa. Yo no quería salir. Sinceramente, sí me daba tristeza ver a los demás niños pidiendo dulces en las calles. Y bueno, mi abuelita no podía insistir debido a eso. Me dijeron que no tardarían, y me quedé sola un rato. Eran las 8 de la noche apenas. Realmente no era tarde, por lo que supongo que fue más fácil para ella salir sin tanta preocupación de dejarme sola. Veía la televisión, sola, en lo que volvían. Recuerdo incluso que en ese entonces estaban pasando Coraje el perro cobarde. Todo tranquilo, pero de pronto la televisión perdió la señal o tuvo un fallo en la programación, que dejó la imagen completamente en estática, como si no hubiera algún canal asignado. Yo me acerqué y comencé a pegarle. Esa era mi solución en ese momento para intentar arreglarla. En lo que lo hacía, que le pegaba, movía la antena y volvía a ver la pantalla, vi reflejada en la televisión a una anciana. Era una viejita que yo no conocía. Ella estaba parada detrás, no de mí sino un poco en la entrada del cuarto de mi abuela, al lado de la cama, en la oscuridad. Y la vi solo gracias a una luz que estaba encendida del pasillo antes de entrar ahí. Giré para comprobar si no había visto mal y... sí, ahí estaba. Era una anciana pequeñita, encorvada. No alcanzaba a ver bien su rostro por la oscuridad, pero sí podía ver sus canas y sus prendas claras que llevaba. Me le quedé viendo, y por supuesto que tenía miedo. No sabía qué pensar. Y una voz, desde aquel cuarto oscuro, desde aquella silueta de la viejita del cuarto: Alondrita, ven, ven, me decía aquella mujer, mientras me hacía señas con la mano para que me acercara. Yo estaba completamente paralizada del miedo, ya que no sabía si en algún momento aquella anciana iba a correr hacia mí, iba a salir del cuarto, se iba a mover lento o qué iba a hacer. Yo, por más miedo que me daba, no dejaba de verla. Y sí, lamentablemente, ahora que la recuerdo, confirmaré y juraré siempre que eso que vi y escuché fue completamente real. Así se mantuvo. Gracias a Dios, aquella anciana nunca salió del cuarto, pero no dejaba de llamarme ni ver hacia otro lado que no fuera mi dirección.
Escuché la puerta de la casa, cómo entraban las llaves, y yo, por un pequeño instante, me entró un miedo horrible, porque creía que ahora sí, aquella mujer iba a salir corriendo hacia mí antes de que entrara alguien. Pero no, y tampoco me quise quedar a comprobarlo, pues corrí lo más rápido que pude, tanto que asusté a mi mamá y a mi abuelita cuando entraron a la casa. Les conté lo que pasó y, claro, mi abuelita no me creyó. Me dijo que todo era por las fechas, por querer andar afuera faltándole el respeto a Dios y todo eso. La quiero mucho, de verdad, y siempre la quise, pero nunca compartí sus creencias, y tampoco me ayudó nada en ese momento que no me creyera, pues de solo recordar aquella ocasión, y aunque ya pasaron muchísimos años, me sigue dando miedo ver hacia adentro de las habitaciones a oscuras. Vámonos directo con la siguiente historia, que nos fue escrita y compartida por Alfredo Martínez, desde Monterrey, México. Lo que les voy a platicar es una historia que nos ocurrió hace unos 4 años a mi esposa y a mí. Pensaba en escribirlo como anónimo, porque mi esposa no sabía de esto, pero ya hace tiempo que se lo conté. Recién nos acabábamos de mudar a una casa en el centro de Monterrey. No diré precisamente en dónde, porque la intención no es perjudicar a quienes rentan esa propiedad, en caso de que aún lo hagan, pero es al lado de la calle Arramberry. Tenía una muy buena ubicación, era de 2 pisos, y encima era muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Aparte, el precio era sumamente accesible. Por supuesto que nos sentíamos demasiado afortunados de haber podido conseguir esta oportunidad considerando todo lo que les conté. Y para inaugurarla como nos gustaba a mi esposa y a mí, encima aprovechando las fechas de octubre, decidimos hacer una fiesta en Halloween, pues caería en el primer fin de semana que pasaríamos en esa casa, y la mayoría de las cosas ya las habíamos desempacado. Ese día, un sábado por la mañana, mi esposa y yo nos pusimos a decorar todo desde temprano. Siempre nos encantó decorar de acuerdo a las festividades, por lo que no fue mucho problema este asunto. La fiesta sería obviamente de disfraces, por la noche, por lo que la casa estaba quedando como nos encantaba que se viera en octubre. Ya por la tarde, preparábamos las botanas y un poco de comida para la noche. Mi esposa y yo estábamos en la cocina. Era lo único que nos faltaba ya, sin problema alguno. Platicábamos de lo emocionados que estábamos por tener un espacio bonito con gente que siempre habíamos querido tanto, encima de que algunos amigos a quienes habíamos invitado hace mucho que no los veíamos, por lo que sería una ocasión especial. Y aquella plática fue interrumpida por un sonido. Mi esposa y yo nos volteamos a ver confundidos. Pusimos atención sin decirnos nada. Escuchamos, sin dejar de vernos con el ceño fruncido. Y aquel sonido venía del segundo piso. Era como si alguna persona estuviera tosiendo en repetidas ocasiones. Ya era más que claro que era eso. Ahí seguimos, viéndonos el uno al otro. Por más que pensaba, no lograba encontrar alguna explicación que hiciera sentido, pues solo vivíamos ella y yo en esa casa. La televisión y la radio estaban apagadas, por lo que eso no había sido. Mi esposa comenzaba a alterarse. Se veía en su expresión, y claro que no la culpo. Yo le susurraba lo más bajo que podía que se tranquilizara. Comenzamos a caminar muy despacio hacia la puerta principal que daba directamente hacia las escaleras para subir al segundo piso. Le dije, muy bajito, que llamara a la policía, pues creíamos que había algún ladrón en casa. Mientras ella lo hacía susurrando también, yo me asomaba desde abajo sin pisar ningún escalón para no hacer ningún ruido.
pero no alcanzaba a ver nada. Incluso, arriba todo estaba a oscuras. Corrimos con la suerte de que una patrulla llegara casi a los 10 minutos. Claro, es Monterrey. Esto era como una bendición. Y durante ese tiempo, seguíamos escuchando ya no solo aquella extraña tos, sino pasos. Y como de cierta manera era de esperarse, al llegar la patrulla, aquellos sonidos dejaron de escucharse. Mi esposa estaba afuera, mientras el oficial entraba a inspeccionar la planta alta. Salió al poco tiempo, diciéndome que no había nadie. Me sugirió también que entráramos ambos ahora, el oficial y yo, y diéramos un recorrido más amplio por el segundo piso. Y así fue. Caminamos por las habitaciones de arriba. No había mucho lugar donde esconderse en caso de que alguien hubiera querido hacerlo, ya que muchas cosas de aquel piso seguían empacadas, y de donde había identificado que provenía aquel sonido era de la habitación donde tenía mi área de trabajo, una habitación con un escritorio y mi computadora, y claro, y cajas de cosas aún por desempacar. Pero eso sí, recuerdo que, cuando entramos, se sentía un frío horrible. Y en aquel octubre para nada estábamos aún en tiempo de esa temperatura, en tiempo de frío. Sí se sentía un contraste muy considerable al entrar en aquella habitación. Al inicio creí que era solo mi imaginación o cosa mía, pero el oficial me comentó sobre eso. Solo me dijo algo relacionado a que hacía demasiado frío para no tener aire acondicionado. Vimos todo vacío. Eso fue un alivio para mí, y a pesar de ese extraño cambio en la temperatura, ya estaba un poco más tranquilo, y el oficial entonces me volteó a ver como dándome a entender que ya no había nada más por hacer ahí arriba. Bueno, nos dimos la vuelta para salir y, cuando estaba en la puerta, antes de cruzarla, sentí cómo me jalaron del hombro derecho hacia atrás. Con ese jalón me caí de espaldas y la puerta se cerró de golpe. No pude evitarlo, pero grité del susto. Pero el oficial rápidamente abrió la puerta y me ayudó a levantarme mientras me preguntaba si estaba bien. Al ver que no había nadie, salimos rápido de ahí, bajamos y antes de salir de la casa, le pedí de favor que no le dijera nada a mi esposa. No quería asustarla aún más. Me dijo que no había problema, y de hecho, se disculpó por no poder hacer nada más al respecto. Me recomendó traer un sacerdote para bendecir la casa, y a la semana siguiente, lo hice. No nos volvió a pasar nada así, al menos no tan fuerte, solo algunas pequeñas situaciones que luego les escribo también. Nos mudamos de esa casa hace un año. Todo era bonito ahí, pero de plano no nos dejaban en paz. Si bien eran solo ruidos ya lo que nos asustaba, eran muy molestos, ya que nos despertaban incluso por las noches. La siguiente historia nos fue compartida por Aranza Carrillo. Cuando era niña, me costaba muchísimo despertar para ir a la escuela por las mañanas. Hubo un tiempo en el cual mi papá trabajaba en el turno nocturno. Él llegaba por la madrugada, y coincidíamos en que cuando él llegaba, yo debía levantarme para ir a la escuela, por lo que establecimos un tipo de rutina en el cual él llegaba, entraba en mi habitación, me movía ligeramente con su mano mientras me decía: «Aranza, despiértate, se te va a hacer tarde», a lo cual yo me despertaba luego de unos cuantos minutos. Así era siempre, pero en una ocasión, de aquellas de las que les platico, sentí que me movió de nuevo, pero ahora con un poco más de fuerza de lo normal, a lo que le dije murmurando que me dejara dormir otros 5 minutos más, y en eso sentí que me movieron con más fuerza todavía. Y sí, me asusté un poco, se me hizo muy raro, y en eso
Antes de que abriera los ojos, jaló mis sábanas hacia el piso, destapándome. Esto era algo que mi papá hacía cuando ya en serio se me hacía tarde y se molestaba, ya que sabía que no me gusta dormir destapada. No tuve de otra más que levantarme luego de 1 minuto. Me senté, lo busqué con la mirada por el cuarto y ya se había ido. Bueno, total, ya tenía que comenzar a arreglarme para la escuela. Vi el reloj, pero apenas eran las 2 de la mañana. Confundida más que nada, traté de no darle más vueltas al asunto. Tal vez lo soñé, o lo imaginé por la costumbre, pensaba. Me acosté y volví a dormir. Cuando desperté, me bañé, arreglé y bajé a almorzar como siempre con mi mamá. Entre el almuerzo, le dije que ahora yo despertaría a mi papá para hacerle lo mismo que me había hecho en la madrugada. Y ella, extrañada, me dijo que mi papá no había llegado aún, que se había quedado en el trabajo para hacer horas extras, y de hecho, ya casi llegaba. Me quedé pensando, más confundida que en la madrugada. No quise decir nada respecto al tema, y afortunadamente ella tampoco me preguntó nada. De igual manera, no tendría respuesta para lo que había pasado. En eso pensaba cuando mi mamá me dijo que mi disfraz de Halloween ya estaba listo, pues ella me había estado cosiendo unos arreglos. Me dijo que lo viera y que lo luciría muy bien ese día en la fiesta. Y fue lo único con lo que encontré relación. No sé si este día en especial atraiga energías distintas, malas, fantasmas o qué sé yo, pero nunca me había pasado nada así, solo en aquella fecha. Y ya no creo que fue mi imaginación, sino algo real lo que viví esa noche. Vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue compartida por Heriberto Gómez. Esta es una historia que a la fecha no me canso de contar. La verdad siento que es porque varias personas no me creen, pero sinceramente fue algo que sí viví de niño, que estoy seguro de haber visto y todo. Cuando era pequeño y tenía a lo que recuerdo 12 o 13 años, mis padres comenzaron a darme permiso de desvelarme viendo televisión o jugando videojuegos los sábados, por lo que un día de aquellos, sábado precisamente, cayó el día de Halloween, y decidí hacer algo especial para mí mismo. En aquel entonces, estaba en esa edad en la que te urge crecer, y ciertas cosas ya te comienzan a parecer infantiles, por lo que a pesar de la insistencia de mi mamá, decidí no salir a pedir dulces. No tenía tantas ganas sinceramente, y ya también veía eso como cosas de niños. En lugar de eso, utilicé un dinero que tenía guardado para comprar pizza, dulces y rentar películas de terror para hacer un maratón esa noche. Ya saben, pensando que tenía edad suficiente para verlas. Debo decirles, eso sí, que la noche iba de lo mejor. Mis padres vieron algunas películas conmigo, hasta que salieron al patio a beber y a platicar, pero yo quería seguir con el maratón que había planeado. Recuerdo que apenas iba a poner la película de El cementerio de mascotas. Se acaba la película anterior. Todo estaba en silencio por eso, y de hecho, aquel silencio fue interrumpido por un sonido. Se escuchaba a alguien fuera de nuestra casa. Eran pasos pisando pasto. Yo estaba en la sala, así que me quedaba muy cerca al frente de la casa. Me asomé por la ventana que daba la vista directa hacia afuera y vi a una mujer, una anciana. Tenía un abrigo y estaba de espaldas a nuestra puerta. La veía, mientras confundido trataba de reconocerla, pues no se me hacía familiar. No parecía ser alguna de las vecinas que ya conocía. Y, de repente, volteó, y como si supiera dónde estaba yo, desde dónde la estaba viendo adentro de mi casa, me vio directamente a los ojos.
Aquella mujer traía manchas oscuras en la ropa. Tenía algo en la mano que no alcanzaba a ver por la oscuridad que hacían sus ropas. Y la verdad, en ese momento pensé que me parecía genial que aquella mujer también se disfrazara, pues todo parecía un disfraz, excepto su rostro arrugado. Bueno, pensar en la posibilidad de un disfraz me tranquilizó, pero vi y escuché que aquella mujer, mientras me veía a los ojos, susurraba algo que no alcanzaba a escuchar. Trataba de entender lo que decía. Era más un intento por leer sus labios que escucharla, pero cada vez hablaba más fuerte, y por fin alcancé a escuchar lo que decía. Yo no fui. Aquella frase la repetía muchas veces, mientras movía su cabeza hacia los lados como diciendo que no, y no dejaba de verme. Y así estuvo sin cambiar en nada lo que hacía y, claro, me asusté ahora sí. Corrí hacia el patio para contarle a mis padres y decirles, a lo que recuerdo que les dije, que vieran a la señora disfrazada. Al principio noté que mi padre se molestó. Supongo que se la estaban pasando bien, estaban a gusto, y creyeron que les estaba jugando alguna broma, porque me lo dijeron. Finalmente, luego de insistir tanto, los convencí. Los guié hasta la ventana, pero cuando llegamos, no había nadie al frente de la casa. Sobra decir que mis padres se molestaron aún más, y yo les dije que probablemente se había ido o escondido pensando que me había asustado. Esto que les cuento pasó a medianoche. Mis padres me dijeron que todo era por estar viendo esas películas y que debía estar tranquilo, pero que no me asustara si también tenía pesadillas. Regresaron al patio y yo seguí con las películas, y a pesar de que tenía sentido lo que me habían dicho, yo estaba más que seguro de lo que había visto. Me quedé dormido en la sala sin darme cuenta, y de hecho, tuve pesadillas. No fueron nada relacionado a las películas como cualquiera hubiera esperado. No, fue relacionado a la anciana. En aquel sueño, esa mujer se iba acercando lentamente hacia mí, mientras repetía aquella frase que no dejaba de decirme. Al día siguiente, desperté, asustado, sí, pero bueno, mis papás ya me habían advertido. Por lo mismo no les dije nada, solo les daría más razones para ya no dejarme ver películas de ese tipo y me regañarían aún más, ya que casi les había rogado que me dejaran ver esas películas. Almorzábamos, todo tranquilo, y mi papá recibió una llamada. Al parecer lo alarmó un poco, por su expresión más que nada, pero yo supongo que se limitó a decir algo sobre lo que escuchaba del otro lado de la línea porque yo estaba presente. Trató de ser discreto, y yo fingí irme a mi habitación, pero en realidad me quedé a la vuelta del pasillo de la casa para escuchar aquella llamada. Y sí, comenzaron a hablar un poco más sobre eso, pues mi papá puso en altavoz a mi tío, quien era la persona que estaba del otro lado de la línea, pero con un volumen bajo, solo para que mi mamá también escuchara. Él vivía a unas cuantas cuadras de la nuestra, y le llamó, diciéndole que la noche anterior, casi a las 10 de la noche, una ambulancia y varios policías llegaron a la casa de la vecina quien vivía enfrente de él. Mencionó su nombre, pero no puedo decirlo por respeto. Llegaron a esa casa porque recibieron varios reportes de otros vecinos, de gritos y muchos ruidos de cosas romperse dentro de la casa. Y en ese lugar solo vivían un par de ancianos. Cuando llegaron se dieron cuenta de que ambos habían fallecido. Mi tío los conocía y le dijo a mi papá que la anciana tomaba medicamentos contra una enfermedad que no recuerdo. Era mental, por supuesto, aparte de la demencia que padecía. Y dijo que aparentemente un día antes había perdido sus medicamentos y
con un cuchillo de la cocina, terminó con la vida de su esposo. Posteriormente, ella también se quitó la vida. Él dijo que todo esto había pasado alrededor de las 8 o 9, pero las autoridades y ambulancias tardaron mucho en llegar. Si de por sí las películas y lo que me había pasado la noche anterior ya me tenían con el cuerpo lleno de escalofríos y con un miedo constante, esto era demasiado ya para mí. Y días después, mientras almorzábamos, en un periódico que mi papá había dejado en la mesa, estaba la nota de aquel suceso. Y estaban las fotografías de la pareja de ancianos. Y como se imaginarán, la mujer en la fotografía era quien yo había visto la noche anterior fuera de mi casa. ¿Qué les están pareciendo las historias? De todo ocurre en estas fechas. Aprovecho solo para recordarles que acabo de abrir un segundo canal en el cual, estos próximos días, estaré subiendo contenido también, pero la intención de aquel espacio es poder hacer un tipo de acompañamiento en situaciones que a todos nos ha tocado vivir. Por ejemplo, la despedida de algún ser querido en cualquier circunstancia, la ansiedad que nos acompaña día a día, el estrés, depender de una persona y todo eso. Por si gustan suscribirse de una vez para que cuando subamos contenido, no se lo pierdan. Y de esta manera, también me apoyarían una inmensidad. Y aquel espacio también será para poder contar situaciones que les cause algún tipo de malestar emocional, en caso de que lo necesiten, y con mucho gusto los leo y vemos si les sirve algo de lo que toquemos en aquel canal. El enlace estará en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a quienes ya se suscribieron por allá y escribieron sus bonitos deseos también para aquel canal. Lo aprecio bastante. De todo corazón, muchas gracias. Pero vámonos con la siguiente historia, la cual nos pidieron que relatáramos de manera anónima, pero ocurrió en el municipio de San Pedro, Nuevo León, México. Les voy a contar algo que me ocurrió hacía ya un par de años. En aquel entonces, yo trabajaba cuidando niños en una pequeña pero muy bien acomodada colonia. En aquellas casas, la ausencia de los padres en la vida de sus pequeños era bastante, y por ello mismo me contrataban a mí sin pensarle mucho. Aparte de que ya me conocían, más que nada por el tiempo que duré trabajando ahí, y ya conocía a la mayoría de las familias. Encima, todas eran personas muy amables, incluyendo los pequeños. En ocasiones, sí se me juntaba el trabajo. Debía cuidar a varios niños de varias familias a la vez, y me daban permiso, luego de ponerse de acuerdo entre los padres, de que cuidara a varios de ellos en una sola casa. No era mucho problema como habría imaginado. El que ellos fueran tranquilos en verdad me ayudaba una inmensidad. Con el tiempo comencé a conocer muy bien a cada niño, pero había uno en especial, a quien llamaremos Miguel, para no decir su nombre real, quien tenía comportamientos en ocasiones algo peculiares, al menos para su edad. Una frase que recuerdo en este momento fue en una ocasión donde de la nada me dijo mientras comíamos: mis padres se esfuerzan en hacerme sentir bien respecto a mi perro, pero es natural, como si no supiera que ellos también van a morir. Y la recuerdo perfectamente porque no supe qué decirle en ese momento. Y lo que haya dicho sé que no tenía mucho sentido, o que solo lo dije por no quedarme callada y que viera que me había sacado de onda o qué sé yo. Al menos de parte de Miguel. Y en parte lo entendía, ya que de todos los niños de aquella colonia, era quien menos pasaba tiempo con sus papás debido a los empleos que tenían. Una noche, en Halloween, me tocó llevarlo a pedir dulces. Él estaba bastante emocionado. Esto por convivir con otros niños y ver cómo decoraban las casas. La verdad, yo también. Recuerdo que él se había disfrazado de Demian, el niño de la película de La Profecía, por lo cual se veía muy tierno pero aterrador. La noche fue muy tranquila, divertida, la verdad.
y al finalizar la noche, él venía muy contento por todo lo que había conseguido y visto. Caminábamos por las banquetas de regreso a su casa, y ya era un poco tarde. La culpa fue mía, sinceramente, pues me emocionaba mucho el verlo disfrutar la noche. Durante el camino íbamos jugando a varias cosas para entretenernos, cuando, de golpe, sentí un contraste muy extraño en las calles. No sé qué era, si solo una coincidencia de quietud en el ambiente o no sé, pero no batallé mucho en notar que tampoco había vehículos en las calles, gente caminando o alguna voz alrededor. La colonia era segura, sí, pero aún así se sentía extraña. Traté de no ser evidente que me sentía rara, y seguíamos jugando Simón dice, poniéndonos retos fáciles y divertidos el uno al otro cuando, de la nada, Miguel cambió por completo su expresión. Su semblante se puso muy serio. Esto cuando era su turno de jugar, y luego de quedarse callado por un pequeño instante en el que lo animé a continuar jugando, parecía no querer continuar. Se rehusaba. Luego de varios intentos por animarlo, lo convencí y dijo: Simón dice que le cuentes por qué nunca perdonaste a tu mamá. Y yo me quedé congelada, pues mi madre y yo, de hecho, teníamos muchos problemas. Nunca nos habíamos llevado bien y dejamos de tener contacto hasta que ella falleció. Pero aquello era algo que nadie fuera de mi amiga y mi expareja sabían. Nadie sabía eso, mucho menos algún familiar o niño para quien trabajara. Algo alterada, inevitablemente, le pregunté que de dónde había sacado eso o por qué lo decía, y solamente se limitó a responder, muy serio: Simón dice que si sabes que ella te está esperando en el infierno. Fue ahí cuando me detuve. Me agaché inmediatamente a su altura y aún más alterada, agitada. Le pregunté que de dónde estaba sacando todo esto, y que si era una broma que dejara de hacerlo por favor, que no era gracioso. Y él, asustado de repente, me dijo: ya no quiero jugar a esto, pero él dice que tú insististe. Comenzó a llorar, y yo también, mientras le preguntaba que a quién se refería con él. Pero Miguel solo lloraba, hasta que lo abracé y traté de tranquilizarlo. Paró de llorar, y con una voz extraña, para él, claro, me dijo: Simón dice que vas a pagar por todo lo que has hecho. Si antes me había quedado congelada, ahora estaba completamente paralizada, sin palabras incluso, y en eso, una vecina salió de la casa de enfrente de donde estábamos parados. Se nos acercó preguntando si estaba todo bien. Yo solo la escuchaba, pues seguía en shock, hasta que reaccioné, y le dije que sí, que el niño simplemente se había asustado. Me puse de pie como pude y Miguel estaba completamente tranquilo, como si no hubiera pasado nada. La mujer se me quedó viendo, ya que a esta altura no podía disimular lo alterada que estaba. Aún así, traté de convencerla de que nada había pasado y lo logré. Caminamos ya sin decir nada y lo dejé en su casa. Pasaron los días en los que no hablé para nada con aquella familia, y de hecho, decidí no volver a ir con ellos, pero seguía recibiendo llamadas de su parte. Aún así, preferí no contestar ningún mensaje o llamada, y con el tiempo, decidí alejarme también de aquella colonia, de todas esas familias. No fuera a ser que si iba a trabajar con alguna familia de esa colonia, se corriera la voz de que estaba evitando a la familia de Miguel. Pasó casi un año de todo aquello. Hacía el mandado en el súper,
por no mencionar alguna franquicia, y coincidí con una señora que se encargaba de hacer la limpieza en casa de la familia de Miguel. Por supuesto que me hizo 1000 preguntas relacionadas de por qué había dejado de ir, y yo claro que no le iba a contar la verdadera razón. Solo me limité a decirle que estaba pasando por muy malos ratos en asuntos personales y que por eso me decidí alejar. Y después de otras pláticas, de ponernos al día, ya que yo me llevaba en serio muy bien con esa señora, me dijo que luego de aquella noche, Miguel le dijo a sus papás que ya no quería verme, que los padres incluso le preguntaban mucho sobre la razón de ello, pero él nunca les dijo nada, que incluso le preguntaron también a ella, pero mucho menos sabía sobre el tema. Dijo también que luego de eso, Miguel fue cambiando. Tenía comportamientos más extraños. Hablaba solo en la casa. Siempre estaba enojado. Ya no jugaba solo o con algún niño. No se juntaba con nadie. Hasta que luego de un tiempo, la familia se mudó. No saben a dónde, pero ambas coincidimos en que no era solo Miguel lo extraño de esa casa, sino en sí la vibra de aquel lugar. Vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue compartida por Paola Rodríguez. Esta es una vieja historia que se cuenta en mi pueblo y que mis tíos me contaban de pequeña, pero al parecer no es tan conocida en muchos lugares fuera de aquí. Hace muchos años, la mayoría de los habitantes de este pequeño lugar no simpatizaban con la idea de que los cuidadores de los panteones, los cuales también eran sepultureros, trabajaran durante la noche, ya que para ellos molestaban el descanso de los muertos. Sin embargo, a pesar de las quejas, nada pudieron hacer, ya que ellos seguían trabajando. Total, la decisión final no les correspondía a ellos. Por lo que una noche, en Halloween, cuentan que unos cuantos vecinos, algo jóvenes, se vistieron y personificaron de muertos, aprovechando las festividades, y querían asustar al trabajador del cementerio de ese turno, durante la noche, con la intención de que ya no volviera. Entraron muy sigilosamente por un costado del panteón, sin que el sepulturero los viera, aun cuando ellos no sabían dónde estaba. Y luego de caminar un poco entre tumbas, lápidas descuidadas y pozos abiertos típicos de estos lugares, finalmente dieron con él, y lo vieron mientras cavaba una tumba. Se posicionaron lejos de él, comenzaron a hacer ruidos desde la distancia para asustarlo, simulando lamentos, quejidos, moviendo algunas cosas del piso o arrojando piedras pequeñas a lo lejos. Sin embargo, él no les prestaba atención. De hecho, ni siquiera volteó para verlos o averiguar qué eran las cosas que caían. Así que luego de ver esto, decidieron subir la apuesta. Saltaron enfrente de él, gritándole, y creo que les asustó aún más la reacción de él, pues ni siquiera se movió. Él seguía cavando. Le empezaron a lanzar tierra, lo maldijeron, entre otras cosas en verdad, muy molestas, que a la fecha no entiendo muy bien. Por qué lo hacían, pero nunca se dio. Seguía cavando, por lo que los chicos en un punto se rindieron. En cuanto dieron la vuelta y comenzaron a caminar, iban molestos, decepcionados y algo confundidos porque aquello no les había funcionado. Se les hacía raro que una persona ni se inmutara por aquellas molestias. Y escucharon la voz del sepulturero, que les gritó: ¿A dónde van que no he terminado su tumba? Esta noche les he permitido estar aquí haciendo sus tonterías, pero ya no van a salir. Se dice que aquellos chicos corrieron inmediatamente asustados, gritando, hasta llegar a la entrada donde los detuvo otro hombre quien les preguntó que qué estaban haciendo ahí dentro. Y los chicos le explicaron todo lo que había pasado. Fueron a revisar el lugar y solamente encontraron el pozo y la pala, pero
No había rastro del hombre que habían visto, y la persona que los detuvo en la entrada les dijo que no podía ser posible, que de seguro le estaban mintiendo. Les preguntaba muchas cosas para comprobar que no habían sido ellos quienes estuvieran haciendo una broma, que ellos estuvieran cavando ese pozo o algo parecido, pues dijo que él era el único trabajando ahí esa noche. Tiempo después, llegaron a la conclusión de que si bien los guardias o sepultureros podían perturbar el sueño de los muertos por las noches, también estaban encargados de evitar que algo saliera de ahí. Desde que me contaron esto, siempre creí que pudiera ser algo que decían los adultos para evitar que molestaran a los trabajadores de los panteones. Pero es curioso que después de esa historia, de ese punto en los años en los que dicen que pasó, nunca más volvieron a entrar de noche, al menos a ese panteón. Y según dicen, los veladores y sepultureros no duraban mucho en ese cementerio. Y por favor, cuéntenos cómo nos están escuchando el día de hoy. Vámonos con la siguiente historia, que tal vez ya no está relacionada mucho con el Día de Brujas o Halloween, pero no deja de ser inquietante, extraña, y la cual nos fue escrita por Pablo Morán, desde Austin, Estados Unidos. Hace ya algunos años, durante un viaje que realizamos un amigo y yo, nos fuimos a comer a una plaza comercial bastante pequeña. Se veía muy descuidada también. Ahí había esos lugares en los que hay distintos locales de comida frente a muchas mesas para sentarse a comer. Al final, después de estar viendo las pocas opciones que había, decidimos por comida rápida y nos dirigimos a un local de pizza. Ahí mismo nos atendió un sujeto con un aspecto extraño. No tenía uniforme. Su ropa era casual, pero no se veía muy limpio. Y a pesar de que mi amigo y yo pedimos lo mismo, nos cobró precios diferentes. Eso sí, más barato de lo que decían los pocos carteles que había. Era raro, sí, pero no se nos hizo nada del otro mundo porque el local no se veía tan profesional. Es decir, no era una gran cadena comercial, sino un negocio pequeño. De ahí, nuestro plan era regresar al hotel para salir en la noche a algún antro. Comimos. Era una pizza, la verdad, de lo más simple, en cuanto a sabor y todo eso. Nada del otro mundo. Era de esperarse por el local. Y sin sonar prejuicioso, por el personal que tenían y quien previamente les describí. Cuando llegamos a nuestra habitación, en el hotel, los dos caímos totalmente rendidos en nuestras camas y despertamos unas 3 horas después. Ambos nos sentíamos muy cansados y con náuseas. Mi amigo sí vomitó. Afortunadamente yo no. Sabíamos que algo andaba mal, por lo que decidimos volver a la plaza comercial y reclamarles por si los ingredientes estaban pasados, caducados o no sé. Pero era claro que había sido por lo que habíamos comido. Cuando llegamos, vimos que en esta ocasión había 2 sujetos con uniforme atendiendo en la caja. Nos volteamos a ver al mismo tiempo y le dije que probablemente había sido el gerente quien nos había atendido o algo así. Pero, de pronto, escuchamos unos gritos por una de las entradas de la plaza. Corrimos rápidamente, la verdad no sé por qué, supongo que por el morbo de ir a ver la situación. La plaza no era muy grande, por lo que llegamos rápido y vimos a una especie de paramédicos, si podré decirle así, y policías atando al sujeto que nos había atendido hace unas horas. Lo ataban a una camilla mientras él gritaba y pataleaba. Al menos al ver esto, yo comencé a temblar. No sabía qué estaba pasando. Y la verdad, decidimos mejor no involucrarnos ni preguntar, al menos que volviéramos a tener algún malestar o algo, a lo cual, afortunadamente, ya no pasó. Sin embargo, a pesar de lo divertido del viaje, y que nos ayudó a olvidarnos de aquel mal rato,
No podía dejar de pensar quién era esa persona, o qué era lo que pensaba conseguir con eso. Si había sido coincidencia o algo le había hecho a la comida. Vámonos con la siguiente historia, también un poco extraña, con circunstancias muy peculiares. Y esta historia también viene de alguien que nos escribió desde Estados Unidos, desde Oregón, por Arturo Mesa. Esto pasó hace ya muchísimos años. Cuando tenía como 12 o 13 años, mis amigos y yo nos la pasábamos en un bosque cercano a nuestras casas. En verdad, era muy bonito y tranquilo. Quienes han tenido la oportunidad de pasar por Oregón o quienes vivan por aquí, han visto lo bonito de estos bosques, y lo tranquilo sobre todo. Nos encantaba explorar y ver la naturaleza en su máximo esplendor. Pero claro, siempre lo hacíamos con las precauciones adecuadas y sin alejarnos mucho de nuestras casas, o al menos de donde ya conocíamos, que no era poco precisamente. En una ocasión, tomamos un camino nuevo para nosotros. Aún era de día, muy temprano de hecho, por lo que se nos hizo fácil. Seguimos recorriendo esos lugares a los que no habíamos ido antes y, luego de caminar por unos 10 o 15 minutos, entre árboles, subidas, bajadas, piedras, uno que otro pequeño río por el cual nos guiábamos, encontramos una especie de casa rodante o traila, abandonado por lo que parecía. Y esto claro que se nos hizo increíble. Éramos niños. ¿Qué más podíamos pedir si no era una aventura de este tipo en un bosque? No parecía ser de nadie, y al no poder abrir la puerta de entrada y al estar buscando por dónde meternos, se nos hizo fácil. Rompimos las ventanas y nos adentramos. En verdad, cuando les digo que se nos hacía fácil, era porque en serio era así. No pensábamos ni medíamos esas cosas, como cualquier niño. De las primeras cosas que nos dimos cuenta una vez rompimos la primera ventana, fue de un olor muy fuerte saliendo de ahí. Era horrible. Nos tapamos la nariz y nos quejamos tanto al instante, pero por supuesto que esto solo incrementaba aún más nuestra curiosidad, contrario a alejarnos. Cuando pudimos entrar, vimos restos de lo que parecían ser animales que aparentemente habían sido cortados o molidos de una manera extraña. Vaya, ya que crecí es como puedo describirlo al recordarlo. En ese momento, y a esa edad, no sabría decir qué es. Solo veía cosas abultadas ahí oliendo mal con moscas alrededor. Seguido de eso, había varias armas pegadas, clavadas o atornilladas en las paredes. No se podían quitar, porque sí, aún con todo lo extraño de ahí dentro, que claro que ya nos urgía salir, intentamos quitar una, sin tener éxito en aquello. Pero, luego de esa minúscula emoción por haber visto esas armas, vimos fotografías. En una parte, la parte trasera, de hecho, al fondo de aquella casa rodante tan descuidada por el tiempo, había muchas fotografías, en un mueble, en un cajón medio abierto, pegadas en la ventana, tiradas en el piso. Eran en serio, muchísimas. Pero eran de una sola persona, un niño. Algunas fotos se repetían entre todas aquellas, pero todas eran sobre aquel niño. Fue ahí cuando decidimos irnos lo más rápido posible, saliendo por una de las ventanas que habíamos roto. Llegamos a nuestras casas y ni siquiera recuerdo qué platicamos, pero era sobre aquello. Total, un amigo nos muestra que se había traído una de aquellas fotografías. En nuestra mente ignorante de todas aquellas situaciones, de lo grave que era aquello, quedamos en que no le diríamos nada a nuestros padres, pues lo que más nos preocupaba era el regaño y castigo que nos iban a dar por haber hecho todo eso.
y más por habernos alejado. Solo le preguntamos al día siguiente, en la escuela, a algunos de nuestros amigos si conocían a este niño, sin contarles nada, y así durante varios días. No fue sino hasta que decidí contarle a mi hermano mayor, quien en ese entonces tenía 20 años. Él me escuchó, vio la foto, todo con atención. Él me dijo que nos acompañaría, mínimo para ver aquella casa rodante. Pero, al llegar al lugar donde estábamos seguros que había estado, ya no había nada, ningún rastro. Era como si en ese lugar nunca hubiera estado una casa rodante abandonada y estacionada ahí. Caminamos un poco por el lugar, alrededor, buscando, confundidos. En serio, no podía ser posible todo aquello. Hasta que mi hermano nos gritó que fuéramos con él. Corrimos con él y, debajo de una piedra, estaba colocada una hoja de máquina, y nos dimos cuenta de que había algo escrito en ella, la cual simplemente decía: no se metan en los asuntos de otros. Cuando vimos esto, mi hermano la tomó. Nos fuimos corriendo, y él se encargó de contarle todo a mis padres, quienes pusieron una denuncia, sin mucho resultado, pues no había alguna pista más que la nota y aquella fotografía del niño, del cual nunca pudieron identificar, y tampoco preguntaba nadie por él. Ningún reporte coincidió nunca con aquello. Nunca se supo qué pasó, qué trataban de prevenir o qué pudo haber pasado. ¿Y ustedes han vivido alguna situación similar en estas fechas o en el Día de Muertos? Por supuesto que viene otro pequeño especial conmemorando este día, por si no llenamos con este, que cuando se trata de historias de terror, creo que nunca son suficientes, porque piénsenlo, ¿cuántas historias habrán escuchado hasta el día de hoy? Contadas en persona, escuchando en videos, en su tiempo en la estación de radio de La Mano Peluda, de todos lados. Por ese motivo, y para mantener viva esta bonita costumbre de contar y escuchar historias de terror que tanto amamos y que nos reúne en este bonito espacio, es la razón por la que dedicamos este canal. Mucha gente me agradece por abrir este espacio, pero yo siempre he considerado que los agradecimientos van dirigidos hacia ustedes, pues son quienes mantienen este canal tan lleno de historias tan variadas, especiales, increíbles, y que nos hace irnos conociendo de cierta manera, aunque sea a través de los comentarios. También muchos de ustedes siempre agradecen por hacerles compañía en su día a día, en su trabajo, haciendo tareas, pasando la tarde, recogiendo, de todo. Pero ustedes no se imaginan cuánto hacen también por mí. Este octubre lamentablemente pasé por un mal rato que no es tema en este espacio, pero que desafortunadamente mucha gente ya me había advertido de cuidarme de gente malintencionada cuando uno comienza a crecer en estos medios. Fue la razón por la que este especial no duró lo que me hubiera gustado, pero siempre podemos reponerlo. Si nos sigue dando la oportunidad, por supuesto. Y lo que me levantó de aquella situación fueron ustedes, de verdad. Algunos de ustedes me han comentado por este medio o por correo electrónico cuando mi voz los acompaña en algún mal rato, pero es momento de que les diga que también ustedes son quienes me acompañan en esos malos ratos, que todos tenemos, inevitablemente, por lo que, con la mano en el corazón, debo agradecerles por todo el cariño que le han dedicado al canal, que realmente se siente tanto en la calidez de sus palabras. Y recuerden que si el canal crece, es esfuerzo de todos, y este espacio no es mío ni de quienes trabajamos en esto, sino de todos. Pues todo este proyecto estará hecho siempre por y para ustedes. Perdónenme por favor que me alargue tanto en los agradecimientos o al final de cada video, pero creo que la situación lo merita, por lo que les pido una disculpa de antemano. Infinitas gracias por todo lo que han hecho por este canal, por suscribirse, compartirlo con sus conocidos, recomendarnos, darle me gusta al video para salir en recomendados y principalmente por formar parte de este espacio y poder tener la fortuna de coincidir con ustedes.
Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.